Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este servicio de hoy, viernes 21 de mayo, servicio virtual de Casa de Oración Cristiana. Les doy la más cordial bienvenida y espero que todos estén bien en sus casas. Un abrazo fraterno acá a la distancia y esperando que volvamos pronto a poder estar reunidos los días viernes de manera presencial. Quiero compartir con ustedes un mensaje que todos conocen, sencillo, que está en Lucas 10, del 25 al 37. Así que vamos a leerlo inmediatamente. Dice así: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo, está hablando un intérprete de la ley a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta es una parábola muy conocida, la hemos leído de diferentes maneras, en diferentes formas, y conocemos mucho su contexto. Así que yo voy a tratar de ir, ¿verdad?, lo más rápido a la parte que quiero que veamos de este mensaje. Y el mensaje inicia con un intérprete de la ley, un personaje muy conocido por ser expertos en la ley de Moisés y en sus ordenanzas bíblicas. Ellos estudiaban minuciosamente cada uno de los detalles de la ley de Moisés y se metían en temas muy delicados, muy espinosos, muy sutiles, y emitían sus juicios en relación con dichos temas. Eran personas muy reconocidas, eran personas muy respetadas, las otras personas los escuchaban. Eran muy conocidos también por hacer preguntas a otros maestros de la ley y entrar en algunos debates teológicos de ciertos temas específicos de aquellos momentos. Es por eso que la Biblia, ¿verdad?, nos muestra que el intérprete de la ley le hace una pregunta a Jesús. Esto era muy común, que un maestro le preguntara al otro, pero la Biblia dice que se la hizo con el fin de probarlo. O sea, tenía la intención de iniciar, digámoslo así, un debate bíblico o un debate de las Escrituras con el Señor Jesús. Evidentemente, este hombre respetaba a Jesús porque cuando le pregunta, le llama maestro. Y en algunos otros pasajes Jesús es conocido o llamado como rabí. Esto era un tratamiento muy común de respeto que se daban entre los maestros o las personas que interpretaban la ley, y Jesús, delante de los maestros de la ley y de los sacerdotes, era muy respetado porque cuando se dirigían a él le decían maestro, y como les dije en algunas ocasiones le llamaban rabí. Hay una pregunta específica, no es la primera vez que Jesús tiene conversaciones con sacerdotes, con fariseos o con maestros de la ley. Recordemos algunas de esas conversaciones cuando la cuestión del tributo a César, ¿verdad? Y el Señor respondió: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando le trajeron la mujer que había sido capturada en adulterio
y le preguntaron, mira, la ley de Moisés dice que a estas mujeres hay que apedrearlas, ¿tú pues qué dices? O sea, no es la primera vez que Jesús tiene este tipo de confrontamiento o de intercambio de palabras con los que conocían la ley. Sin embargo, aquí hay una pregunta muy específica. ¿Haciendo qué cosas, mire, heredaré la vida eterna? Es una pregunta interesante porque frente a esta pregunta, cualquiera de nosotros hubiera esperado una serie de requisitos contestando una simple pregunta: ¿qué cosas haré para heredar la vida eterna? Y estoy seguro que este intérprete de la ley estaba esperando que Jesús le citara todos los mandamientos y todos los preceptos escritos en la ley de Moisés. Pero como buen maestro, el Señor no se queda con la pregunta, sino que le hace otra pregunta. Porque Jesús era un maestro que enseñaba a través de hacer preguntas, a través de parábolas, a través de ejemplos. Y Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Jesús le devuelve la pregunta, le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Y este hombre le cita dos pasajes importantes. El primero está en Deuteronomio 6:5. Es el verso que prosigue a la Shema. La Shema está en Deuteronomio 6:4. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo primero que le cita este intérprete de la ley, Deuteronomio 6:5. Y luego le cita Levíticos 19:18. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Así que la pregunta de este intérprete de la ley es contestada con otra pregunta de Jesús y lo lleva a citar dos mandamientos importantes sobre los cuales sabemos se basan la ley y los profetas. Puedo mencionar, ¿verdad?, que en Marcos 12, 28, 30 hay también un intercambio de palabras entre Jesús y otro maestro de la ley que se le acerca a preguntarle cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús contesta con los mismos textos que este intérprete de la ley contestó. El más importante, aquí Jesús cita la Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que este. Es decir, Jesús concuerda en su interpelación que tiene con otros maestros de la ley. De Marcos 12, 28 al 30, Jesús concuerda con las mismas respuestas que este maestro, que este intérprete de la ley le dio ahora, que son estos dos mandamientos. Ama al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Es tan importante esto que en Marcos 12, fíjese, vamos a volver a Marcos 12, cuando él está conversando con el maestro de la ley, el maestro de la ley le responde a Jesús, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante, mire, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Es decir, como ya lo hablamos, en estos dos mandamientos, ama al Señor y ama a tu prójimo, están contenidas la ley y los profetas. ¿Y cómo es que en dos mandamientos están contenidos todas las exigencias del Señor? ¿Cómo es esto? Mire, cuando amamos al Señor, cumplimos con nuestra responsabilidad como hijos de Él. Es decir, oramos, ayunamos, nos guardamos del pecado, llevamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, somos misericordiosos, somos amorosos, no codiciamos ganancias deshonestas. Es decir, cuando amas a Dios, cumples con todas sus ordenanzas. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es por eso que cuando amas a Dios, te lleva, ese amor al Señor te lleva directamente a cumplir con todas sus ordenanzas, con todos los requisitos que el Señor tiene. Y si ya cumples con las ordenanzas de Dios, ya
has alcanzado una parte de la vida eterna. ¿Y por qué digo una parte? Porque aún falta un ingrediente. Y es el segundo que ellos aquí señalan: amar al prójimo como a uno mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es importante amar al prójimo? ¿Por qué para Dios es importante esto? El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versos 20 y 21, nos da la respuesta. Porque acuérdense que la Biblia tiene la respuesta a todas las preguntas que hacemos y la Biblia es su propio intérprete. Mire lo que dice Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Él nos ha dado este mandamiento. Mire, me gusta lo que señala Juan. Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su prójimo. Juan da una palabra clave. El amor al prójimo no es opcional. El amor al prójimo es un mandamiento. Así como no robar, así como no matar, así como no adulterar, así como no desear la mujer de tu prójimo, así como no actuar incorrectamente, amar al prójimo es un mandamiento. Y a veces lo vemos como algo opcional. Y es uno de los grandes errores que cometemos en la vida cristiana. Y yo quiero que esta noche sepas que amar a tu prójimo es un mandamiento. No es algo opcional que lo practico si quiero o no. Es un mandato de parte de Dios. Bien, teniendo esto como base, yo quiero ir a la siguiente pregunta del intérprete de la ley. Le pregunta al Señor: ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué podríamos responder frente a una pregunta como esta? Bueno, mi prójimo es mis amigos, mis parientes, mis compañeros de trabajo, la gente que me agrada, la gente conocida, la gente que me cae bien. Ese es mi prójimo. Pero el Señor va más allá. Jesús no le contesta directamente quién es su prójimo. Jesús le habla a este hombre o le enseña a este hombre por medio de parábolas. Y mire lo que el Señor le da la parábola que acabamos de leer del buen samaritano. Esta parábola tiene, ¿verdad?, 4 personajes. 4 personajes hay en esta parábola. El primero es la víctima, el hombre que es atacado. El segundo es un sacerdote. El tercero, un levita. Y el cuarto, que es el ingrediente importante que Jesús añade a esta parábola, es un samaritano. Y ahora vamos a ver por qué ese ingrediente es importante aquí. La Biblia dice que la víctima desciende de Jerusalén a Jericó. Mire, esto de descender de Jerusalén a Jericó era muy común en los tiempos de Jesús. Era un camino muy conocido. Era una ruta de 27 kilómetros de largo aproximadamente, y era utilizado por comerciantes, por viajeros, por peregrinos, por mucha gente. Pero esta ruta en particular, en los tiempos de Jesús, era conocida como el Camino de la Sangre, porque era una ruta muy peligrosa y se prestaba para que ladrones, asaltantes, maleantes, como le diríamos hoy día, ellos pudieran atacar a la gente y robarle sus pertenencias. Y eso es lo que pasa en esta historia. Jesús encamina la historia basado en algo que sucedía comúnmente en los tiempos en que él vivía en Jerusalén. Mire, para un poco de historia, Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabe? Jerusalén es bien alto. Sin embargo, Jericó está a 240 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que el cambio climático también de un lugar al otro, en un lugar hacía más fresco en Jerusalén, en Jericó hacía más calor. Pero era una ruta que era común ser utilizada en los tiempos de Jesús. El hombre que es asaltado no sabemos qué era. ¿Por qué no sabemos qué era? Porque el hombre fue despojado de su ropa. Y en los tiempos de Jesús la ropa definía de dónde eras. Si eras romano, si eras un viajero extranjero, si eras samaritano o si eras del pueblo de Dios, si eras de Judá, de Jerusalén. Pero como el hombre fue asaltado y despojado de su ropa, la Biblia no te da detalles de dónde procedía el hombre, pero sí hay una realidad. Era un hombre que fue
asaltado. Aparecen dos personajes en la escena. Para mí, dos personajes respetados de la época. Un sacerdote y un levita. Con ellos pasa algo muy en particular. Mire, el Señor en Levíticos 21, del 1 al 4, le dio una ordenanza a los sacerdotes. No se contaminen tocando el cadáver de alguien de su pueblo, excepto en el caso de un pariente cercano como su madre, como su padre, su hijo, su hija, su hermano o hermana soltera, porque por no tener marido depende de él. Como jefes de su pueblo no deben hacerse impuros ni contaminarse. Como la Biblia hace alusión de que este hombre estaba herido, posiblemente lleno de sangre, parecía medio muerto, es posible que el sacerdote, con el afán de guardar el mandamiento, haya decidido no tocarlo porque lo consideró un hombre muerto. Pero aquí Jesús quiere poner de relieve algo que es muy importante, y es la religión versus la misericordia. Por eso era el debate entre Jesús y los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, porque Jesús sanaba en sábado, cuando según ellos no era permitido sanar. Pero Jesús enseñó que Él era el Rey, el Señor del sábado. Jesús quería enseñarle que antes que cualquier rito religioso está el amor y la misericordia que viene de Dios. Así que es posible que no lo haya hecho, ¿verdad? No lo haya tocado. Por otro lado está el levita. Mire, si bien todos los sacerdotes eran levitas, no todos los levitas eran sacerdotes. Los levitas sí tenían funciones en el templo, funciones como asistentes sacerdotales. Eran considerados como el clero bajo, una categoría inferior a los sacerdotes, pero también tenían funciones y servían en el templo. Y es posible que este levita, viendo el problema, para no querer inmiscuirse mucho, porque acuérdense que es un camino peligroso, estamos hablando de que es un camino peligroso, para evitar el peligro decidió seguir de largo. Sin embargo, aparece el personaje controversial. Jesús le gustaba este tipo de enseñanzas controversiales, porque este personaje controversial es un samaritano. Mira, en la época de Jesús había un profundo odio entre los judíos y los samaritanos. ¿Por qué? Porque los judíos se consideraban descendientes puros de Abraham. Recuerden que cuando Nabucodonosor invade, ¿verdad?, Jerusalén, saca a muchos, deja a los más pobres, pero cuando ellos regresan, ¿verdad?, de Babilonia a Jerusalén y repoblan la ciudad, pero en la ciudad no había otros que no fueran los judíos puros. O sea, cuando regresan Esdras, Nehemías, cuando regresa todo, Zorobabel, todo, a reconstruir los muros y a repoblar la ciudad, ellos se mantuvieron de su propio linaje. Además, hay un pasaje difícil en la Biblia donde los que se habían casado con mujeres ellos extranjeras lo hacen sacar a las mujeres ellos extranjeros para que la raza se mantuviera pura. Eso lo hizo Judá, el reino del sur. Sin embargo, cuando los asirios invaden a Samaria, que era el reino del norte, allí pasó otra historia. Porque los asirios repoblaron Samaria y se mezclaron los judíos originales con la gente de Asiria y se volvió el pueblo de los samaritanos, y los judíos lo veían como paganos, los consideraban como herejes, no se llevaban bien. Por eso es que la mujer samaritana le dice: mira, tú sabes bien que los judíos y los samaritanos no nos llevamos entre nosotros, porque los judíos veían con desprecio a los samaritanos. Pero Jesús mete al samaritano en la historia con un objetivo, porque este hombre hace algo que los demás no hicieron. Fue movido a misericordia, vendó las heridas de aquel que había sido asaltado con vino y aceite, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, cuidó de él y pagó el mesón y todos los gastos de este hombre con el dinero de su bolsillo. Y Jesús pone a este personaje aquí para demostrar que aquellos que son considerados como escoria, porque así lo veían a los samaritanos, pueden ser agentes, ¿verdad?, de misericordia, de amor y de humildad de parte de Dios.
y le quiere mostrar a este maestro de la ley que un samaritano puede llegar a ser su prójimo o es su prójimo. Porque si partiéramos de la idea de que el que fue asaltado era de los judíos, un samaritano lo ayudó. Entonces el Señor lo lleva a esto, lo lleva a esta pregunta, a esta premisa, a que entienda quién es tu prójimo. Y le pregunta, ¿cuál de los tres fue el prójimo? Y este repite, el que fue movido a misericordia o el que lo ayudó. Le dice, ve tú y haz lo mismo. Miren que le voy a leer lo que textualmente dijo. El que usó misericordia con él ni siquiera mencionó el nombre del samaritano, porque ni siquiera su nombre querían mencionar. Era tal la rivalidad que había y el odio que había que ni siquiera su nombre quería mencionar. Ahora, a la luz de este mensaje, ¿qué es lo que yo quiero decirles? La pregunta que yo quiero hacerles en esta noche me la hago yo, se las hago a ustedes. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos el sacerdote? ¿Somos el levita? ¿O somos el samaritano? Fuimos llamados a ser luz y sal de la tierra. ¿Cómo nos hemos comportado durante este tiempo de pandemia con nuestro prójimo? ¿Como el levita? ¿Como el sacerdote? ¿O como el samaritano? Nos hemos ceñido a orar, a ser piadosos, a ir a los cultos, a buscar del Señor, y nos hemos olvidado de la gente que ha estado pasando necesidad durante este tiempo. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién eres tú, hermano? ¿Quién soy yo? ¿Has visto el problema de tu prójimo y has pasado de largo? ¿Te han venido con el problema y le has dicho, voy a orar por ti, pero has dejado que la persona se vaya con hambre? ¿Quiénes somos nosotros? Esa es la pregunta de Dios para nuestra vida en esta noche. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿El levita, el sacerdote o el samaritano? Aún este tiempo de pandemia no se ha terminado y aún hay mucha necesidad en medio del pueblo. Aún hay gente que necesita ser ayudada. La pregunta es, nosotros, los que fuimos llamados a ser sal y los que fuimos a ser llamados a ser luz de la tierra, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál actitud vamos a tomar? ¿La del levita, la del sacerdote o del samaritano? Yo quiero dejarte en esta noche con esa reflexión porque es algo que Dios va a tratar contigo. Es una respuesta que no tienes que responderla, es algo que el Señor va a tratar contigo. Porque hay mucho pueblo de Dios como el levita, mucho pueblo de Dios como el sacerdote y poco pueblo de Dios como el samaritano. Fuimos llamados a ayudar, fuimos llamados a dar esperanza, no fuimos llamados a escondernos, no fuimos llamados a tener miedo, no fuimos llamados a estar asustados. Fuimos llamados a salir adelante al terreno de batalla en medio de un tiempo donde el mundo está en oscuridad y necesita del resplandor, de la luz, de la palabra, del testimonio y del evangelio que practicamos en Jesucristo. Los dejo esta noche con esta meditación y concluyo mi mensaje aquí, porque es un mensaje reflexivo y quiero que te vayas en esta noche con esa pregunta. ¿Quién eres? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Yo espero que el Señor pueda tratar con tu corazón así como trató con el mío y que a través de esta enseñanza puedas hacer aquello a lo que Dios te ha llamado a hacer para la gloria y honra de su nombre. El Señor los bendiga.